Buenos días para todos, buenos días para todos los que se conectan en este momento a través de la plataforma Meet. Igualmente saludamos a todos los que se conectan en este momento a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. Vemos acá que se van conectando para esta capacitación en delito de ejercicio arbitrario de la custodia menor de edad. Muy importante, pues digamos que este tema y la consecución que hemos dado el día de ayer, estamos hablando de custodia y patria potestad, y hoy ya digamos que nos enfocamos más en ese ejercicio arbitrario de la custodia. Para eso nos acompaña la doctora Erika Natalia Guerrero. Doctora Erika, buenos días. Doc, qué pena, ¿puedes prender el micrófono? Bueno, vamos saludando a todos los que se conectan en este momento a la capacitación en delito en ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad. Importante, pues digamos que esas situaciones que se nos presentan, bueno, a menudo, claramente, más de pronto en esta época que sabemos digamos, tenemos más restricciones frente al tema. Parecemos que ya vemos a la doctora Erika. Doctora Erika, buenos días. Buenos días, doctor Kevin. Buenos días a todos los presentes. Bueno, Un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradecemos mucho que haya aceptado la invitación digamos, que podamos conocer un poco más de este tema. Sabemos claramente de sus cualidades y sus conocimientos frente a estos asuntos, y por eso, pues, digamos, le agradecemos mucho todos los que en este momento nos conectamos a través de Facebook, igualmente los que se conectan en este momento a través del Meet de y bueno, yo creo que sin más preámbulos, demos inicio a esta capacitación importante en ese ejercicio arbitrario de la custodia menor de edad concebido como un delito. Para eso nos acompaña la doctora Erika Natalia Guerrero, abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad, y claramente pues una de nuestras abogadas en el área público. Muy importante, pues, y como les decía, agradecerle a ella por aceptar nuestra invitación, doctora. Entonces queda usted con el auditorio. Muchas gracias, doctor Cohen, por esa presentación. Extiendo el saludo a las demás personas que se vienen conectando en nuestra audiencia. Y sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar nuestra capacitación sobre el delito de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. Debemos decir que este delito de ejercicio arbitrario de la custodia en hijo menor de edad se encuentra regulado en nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000, norma sustantiva que recoge las penas aplicables a toda persona que cometa un delito o una falta. Encontremos entonces que este delito se encuentra dentro del título cuarto, delitos contra la familia, capítulo primero de la violencia intrafamiliar, y concretamente en el artículo 230A encontramos el ejercicio arbitrario de la custodia con hijo menor de edad, el cual fue adicionado por la ley 890 del 2004 en su artículo séptimo, normativa esta que modificó y adicionó algunos artículos a este estatuto penal, y al tenor literal de este referido artículo indica lo siguiente. Me permito hacer lectura. El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 1 a 3 años y multa de 1 a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para que se incurra en este delito, entonces, se requiere unas calidades, vale decir, un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Es aquella persona que realiza esa acción, ¿sí? En este caso sería el padre o la madre de ese menor. ¿Quién es el sujeto pasivo de esta acción? El menor sobre el cual recae esa acción, o alguno de los padres que se priva de realizar este ejercicio de custodia. Se requiere una calificación para poder tener o estar dentro de normado dentro de este artículo. Es decir, que ese sujeto debe ser calificado, como lo indicaba, entonces debe ser el padre o la madre que arrebate, oculte, sustraiga a alguno de sus hijos menores, y el sujeto calificado pasivo es el menor o el padre o madre que ejerce, al cual se le prohíbe ejercer esta patria potestad. Tenemos entonces
que este delito, para que se configure, se requiere que se realicen unas acciones. Como lo venía indicando, son aquellas que estamos viendo en pantalla. Estos son los verbos rectores que se requiere que se hagan esa acción para que se incurra en este delito. Entonces tenemos que arrebatar, para el Código Penal y para que el público lo sepa, es tomar violentamente a una persona y trasladarla de manera forzada de un sitio a otro. ¿Qué significa sustraer para poder incurrir en este delito? Significa poseer un sujeto en contra de su voluntad y de manera fraudulenta trasladarlo a un sitio donde será privado de esa libertad. La Corte Suprema de Justicia en este punto ha indicado que esa sustracción se comprende desde el domicilio de esa persona que ha sido privada de esos derechos. Para que también incurramos en este delito, cualquiera de los padres, retener. Retener es hacer que alguien en contra de su voluntad permanezca en un lugar, es decir, que impida que ese menor salga, que se mueva, o desde la óptica de quien lo realiza, el comportamiento que lo guarde, lo oculte y lo conserve ajeno a las demás personas. Y ocultar, tenemos entonces, que significa que se esconda intencionalmente una persona o determinada cosa, es decir, disfrazarlo, encubrirlo para que las demás personas no lo vean. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que el padre que realice alguna de estas acciones o estas conductas incurrirá en este delito normado en el artículo 230 del Código Penal y por ende será juzgado. Es decir, que en contra de él se va a adelantar una investigación y que sea un juez de la República en materia penal quien defina su situación jurídica, toda vez que lo que se busca con este es proteger la armonía y la unidad familiar, los derechos de los niños, el derecho a la libertad, el derecho a custodia y cuidado. ¿Cuál es la finalidad de proteger este bien jurídico? Evitar que se prive al otro, ya sea el padre o la madre, de ese derecho de custodia y cuidado personal que se tiene sobre ese menor. ¿Por qué se clasifica en un delito? Porque es un delito de lesión, es una conducta que se comete con dolo, con voluntad, y el sujeto activo debe conocer ese vínculo parental que se tiene para que se realice esa acción, querer privarlo de que ejerza esa libertad, de que ejerza ese derecho de custodia y de cuidado personal. Es importante decir también que a este tipo se le une, a este tipo de delito se le une un elemento diferente del dolo. ¿Y cuál es? La ultrafinalidad. ¿Y qué quiere decir? Como se ha venido indicando, privar al otro, esa es la finalidad, privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal de su hijo menor. En suma de lo anterior, es menester entonces en este punto indicar la diferencia entre patria potestad y custodia, que bien lo refirió ayer mi abogada antecesora. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley le reconoce a ambos padres sobre sus hijos no emancipados, es decir, sobre sus hijos menores de edad. Estos derechos se reducen a administrar los bienes con los que cuente este menor y representarlo legalmente. Como bien lo indicaba ayer mi antecesora, la patria potestad se encuentra regulada en el Código Civil, artículo 288. Y por el contrario, la custodia se encuentra regulada en el artículo 23 de la Ley 1098/2006, Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Qué nos dice que es la custodia? Que es el cuidado permanente de ese niño y su tenencia. Para ejercerla se requiere tener físicamente el menor. El progenitor que no lo tenga tiene el derecho a ejercer la patria potestad sobre ese menor mientras no exista una orden judicial que lo prive de ello. Veamos entonces que estos se encuentran regulados, como se indicó en estos artículos. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren inmersos en este tipo de litigios tienen derecho a que sus padres, en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. Es decir, que acá lo que prima es el interés superior del menor. Y como bien sabemos, en Colombia, nuestros menores tienen una especial protección, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Hecha esta claridad, entonces, vemos que hay unos efectos que se generan sobre los menores cuando se sustraen de forma interparental
Y estos efectos los vamos a ver a la luz de los instrumentos internacionales. ¿Qué decimos acá entonces? La sustracción interparental de los menores es entendida como una acción que realiza uno de los padres a otro pariente cercano de un niño o un menor de edad. ¿Y qué hace con esto? Lo sustrae, lo retiene y lo oculta con el propósito primario de impedirle el derecho de visita o de custodia al otro progenitor. No solo puede llegar a constituirse en este delito, sino que además provoca unas relaciones de carácter constitucional, judicial o administrativo que son reprochables y que de manera inevitable afectan los derechos de los menores porque victimiza al menor en esto, al involucrarlo en estos problemas de pareja. El análisis de esas consecuencias derivadas de estas conductas sobre esos menores de edad se ciñe netamente en 3 conductas o efectos que son reprochables y que actúan directamente sobre el menor que es víctima en esta acción. Veamos entonces. Primero, se cosifica al niño. Segundo, se instrumentaliza al niño. Y tercero, se traumatiza al menor con estas acciones. Veamos cada una de ellas. ¿Qué es cosificar al niño? Es la sustracción interparental de estos menores reduce al niño o a la niña a esa condición de ser una cosa. Es decir, que el padre que actúa arbitrariamente con sus hijos, lo manipula como un objeto y considera que por ser su padre es su propiedad y puede disponer libremente de él, desconociendo sus derechos como menor y protegido internacionalmente y constitucionalmente por nuestra Estado de Derecho. Aquí tenemos que ver que la Convención sobre los Derechos Humanos y sobre los Derechos del Niño declaró que los niños y las niñas son titulares de derecho, lo que los convierte en protagonistas activos y participantes de su propio desarrollo, y no en meras cosas u objetos de la propiedad a quienes le dieron la vida y quienes creen que por ser simplemente sus hijos, deben darles pues una manifestación de caridad utilizándolo en contra del otro padre. Instrumentaliza al menor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno de los padres utiliza como arma o como un medio a este menor para hacer reproches, para hacer venganzas en contra de su otro progenitor, o incluso llegan a castigarlos por acciones que de pronto han surgido dentro de la pareja, lo que hace es convertir al niño en un instrumento, en un medio para poder manipular al otro padre frente a estas acciones. Es decir, no toma en consideración lo que el menor pueda sentir, no le importan las consecuencias que puedan acarrearle a este menor para su vida futura y puede causarle un daño grave en el bienestar de este menor. Traumatiza al niño. Esta traumatización del menor es un efecto y es uno de los más graves porque el niño se viene enfrentando a una situación que no entiende, que es inexplicable para él. Y en ese desarrollo él nada más es un espectador. Entonces, no entiende por qué esos efectos se están generando alrededor suyo. Y además de esto son nocivos porque él es el primer destinatario, sufre traumas que, como se indicó, pueden verse reflejados al futuro con un especialista en tiempo. Esta alienación parental es un proceso que consiste, como se indicó, en programar a ese menor para que odie o repudie a su otro progenitor. En vista de lo anterior, entonces, tenemos unas sentencias que refieren en el tema. La Corte Constitucional ha venido desde el año 1992 definiendo unos puntos sustanciales frente a este tema. Veamos entonces. Con la sentencia, esta es una línea jurisprudencial que se realizó para poderles dar a ustedes una claridad frente al tema. Invitamos a todas las personas presentes a que si cuentan con alguno de estos litigios, se comuniquen con nosotros, Derecho y Propiedad, donde somos profesionales especializados quienes les podemos ayudar
con la redacción de su denuncia, con el acompañamiento en el proceso, con el acompañamiento en las comisarías y demás cuestiones que tengan que ver con estos derechos de los menores, que son quienes deben primar en nuestro Estado social y de derecho. Entonces, veamos primero la sentencia T-523 de 1992. La Corte Constitucional en esta sentencia definió la unidad familiar, el ambiente de esa unidad familiar y el derecho a sostener esa comunicación con los hijos cuando los padres se han separado y solamente a uno de ellos se le ha adjudicado la custodia y cuidado de ese menor. En esta sentencia, la Corte manifestó, la unidad familiar no existe cuando la unidad familiar no solamente existe cuando los cónyuges estén separados. Esta debe permanecer siempre en el tiempo, sino que ese régimen de separación o esa unidad no puede interrumpir o convertir en un genuino instrumento de esas actuaciones al menor, faltando al respeto pleno e integral de esa personalidad. Los cónyuges o padres que se hayan separado dentro de este contexto no pueden utilizar a sus hijos menores en pro de derruir esa unidad familiar. Deben, ¿cómo se indica? A ver, perdón, deben comprometerse porque esa unidad familiar se favorezca y se haga en pro del desarrollo integral y armónico de la personalidad de esos menores. ¿Qué significa cuando la Corte indica que debe haber un ambiente de unidad familiar? Es decir, que debe permanecer con respecto a los demás padres o al otro padre, que esa ruptura de pareja no afecte la relación entre ellos. Es decir, que el menor tiene derecho a tener una familia y a tener esa unidad familiar con ese padre y que están obligados a conservarla. El derecho a sostener esa comunicación con su papá o con su mamá en caso de que hubiese una ruptura o una separación de la pareja. Y cuando solamente se le ha adjudicado a uno solo de los padres esa custodia. Ese derecho a mantener esa comunicación es importante que se vea reflejado en que ninguno de los padres puede interrumpir esas comunicaciones o esas visitas porque se estaría vulnerando los derechos del menor y del otro progenitor. Solamente puede intervenir uno de los padres a interrumpir esas comunicaciones telefónicas o esas visitas cuando pueda ser por motivos serios y legítimos. ¿Qué quiere decir esto? Que sea en salvaguarda del interés del menor. Veamos que refiere posteriormente la Corte Constitucional en sentencia T-290 del 93, que existe un derecho inalienable y mutuo a las relaciones personales entre los padres e hijos. Como un derecho natural, vale decir que esa naturaleza humana se desprende inevitablemente del derecho que tienen los padres e hijos a establecer y conservar esas relaciones personales entre ellos. Es decir, que se comprende distintas manifestaciones que deben ser recíprocas entre padres e hijos: el afecto continuo, el trato continuo, la permanente comunicación, la permanente visita. Y esto que va a contribuir a que se satisfagan unos derechos y unos bienes de los cuales son titulares tanto los padres como los menores. ¿En pro de qué? En pro de que exista o subsista ese vínculo sanguíneo, ese vínculo de unidad familiar que debe existir como derecho a la familia. Se tiene también acá que la Corte consideró que todo intento de frustrar en los niños, niñas, adolescentes, esas tendencias de afecto, de respeto y de consideración hacia ambos padres en igualdad de condiciones y posibilidades, constituye entonces un grave atentado contra los sagrados principios morales y jurídicos. ¿Por qué? Porque la corporación acá decía, o la Corte Constitucional acá decía, que el padre o la madre que influye en su hijo contra el otro de los progenitores
o entre ellos y crea barreras entre ellos y diferencias físicas o morales, obra con la naturaleza de manipular y de hacer carencia genuina en esa expresión del menor. Es decir, que comete una incalificable falta que debe ser de por sí reprochable contra la familia y contra la sociedad, que no puede quedar impune ante el derecho. Por eso les indicaba que se debe poner esto en conocimiento cuando se comete el delito de ejercicio arbitrario ante el juez penal, para que sea este quien decida sobre los derechos principalmente del menor y del otro padre que está siendo reducido a estas arbitrariedades. Como venía indicando, entonces los padres no pueden violentar los derechos de sus hijos por los conflictos que tengan como pareja con el otro progenitor. Deben respetar sus derechos. Con estos argumentos y con la consagración en el derecho internacional privado, se tuvo en cuenta entonces aquí un estatuto internacional que hace parte de nuestro bloque constitucional y es la Convención sobre los Derechos del Niño, que ni palabras más ni palabras menos se refiere en 2 artículos específicamente, el artículo 9 y el artículo 10. Dentro del artículo 9 encontramos entonces que las partes, los estados partes, deben velar porque ese niño no sea separado de sus padres en contra de su voluntad, excepto cuando haya una previa sentencia judicial, una revisión judicial y las autoridades identifiquen que es necesario en pro de no evitar la vulneración de los derechos del menor. Esa separación debe ser en interés del superior de los derechos del niño y puede ser necesaria en casos particulares. Por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de alguno de los progenitores cuando estos viven separados. Y entonces allí es donde debe adoptarse una decisión acerca del lugar de dónde va a residir el menor. Si es bien con el otro padre, que de pronto puede prestar un poco más de atención, o ya el estatuto judicial o el juez que revise este caso deberá tomar a consideración en dónde puede quedar el menor en pro de sus derechos. Acá también se indica que dentro de esta convención que los estados partes deben respetar el derecho de que el niño no sea separado de uno o ambos de sus padres. Deben propender por mantener esas relaciones personales y de contacto directo con ambos padres. En el artículo 10 entonces encontramos que de acuerdo con esa obligación que incumbe a sus estados proteger la familia y mantenerla unida, ha dispuesto entonces que toda solicitud que se haga por un niño o por sus padres para entrar en un estado o para salir de él, esos efectos deben propenderse porque esa reunión de esa familia sea atendida de manera prioritaria por los estados y de manera positiva y humanitaria. El niño, aquí nos habla esta convención de que cuando hay niños que están separados o residen en estados diferentes, los estados partes deben tener la capacidad de poder mantener periódicamente, salvaguardando los derechos del menor, esas relaciones personales y los contactos directos. Es decir, que los estados deben propender por esa unidad familiar, ese ambiente familiar que debe reinar como derecho a la familia. La Corte calificó dentro de esta sentencia como fundamental este derecho. ¿Por qué? Porque esas relaciones entre padres e hijos, con base en ese bloque de constitucionalidad, artículo 93 de nuestra Constitución Política, no le otorga otra categoría, sino que la familia y los derechos de los niños deben primar sobre los demás. Y habla de una doble vía de protección. ¿Por qué doble vía? Porque se deben proteger, como se ha indicado, los derechos de los niños y los derechos del padre o padre que está siendo reducido a esas custodias y cuidados personales de su hijo menor. También considero una consecuencia de que cuando hay rupturas de pareja, lo más expedito dentro de estos casos es que uno de los padres
se adhiera a terapias, pueden ser de familia, para afrontar la situación, y al menor también sea puesto en conocimiento de estos psicólogos especializados para que pueda referir y entender que sus padres ya en el momento no pueden estar juntos. En sentencia T500 de 1993, vemos entonces que la Corte habló sobre la instrumentalización del menor. ¿Qué indicó esta sentencia? Nuevamente nos hace referencia a los derechos ya mencionados, pero presenta como hecho que uno de los padres impida el contacto con el otro. Es decir, como había indicado líneas anteriores, instrumentaliza al niño, y en términos de la Corte, a pesar de que esa separación exista, el niño debe conservar el derecho fundamental a tener su familia y a no ser separado de ella. Y los padres son los que están obligados, en principio, a brindar y poner en funcionamiento todos esos mecanismos que tengan a su alcance para lograr ese objetivo. Por desgracia, en algunos casos, al momento de esa separación, olvidan los padres sus responsabilidades y toman a sus hijos como instrumentos de manipulación y destrucción, olvidando que perjudican principalmente al menor. En sentencia T-278 en 1994, ¿qué indicó la Corte? Habló sobre los derechos que se vulneran de los menores, y aquí nos dijo que contenían una relación de derechos violados y que se impedía que los niños, cuando tuvieran el contacto con sus padres, se estaba vulnerando diferentes derechos. Vale decir, la unidad familiar, la existencia y la conservación de esa relación armónica que debe existir entre los padres, la estabilidad de un ambiente físico y familiar, el cuidado familiar, el derecho a identificar los espacios, los objetos y las personas con quienes ellos pueden tener o interactuar, tener contacto e interactuar, y finalmente, y el más importante, como se ha indicado dentro de esta capacitación, el derecho a tener una familia y no ser separado de ellas. ¿Por qué? Porque el que ejerce la custodia real del niño, el que tiene al niño en su poder, no tiene derecho a negar estas comunicaciones, salvo lo que se indicaba previamente, que se encuentre que se están vulnerando los derechos del menor con estas llamadas, porque de pronto la persona hace cosas obscenas o refiere malos tratos. Ahí es cuando puede intervenir el otro padre para poder intervenir en esas comunicaciones y finiquitar en pro del interés superior del menor. Aquí también se estableció un beneficio, y es que cuando se indica que el menor puede tener el contacto con sus padres, se estableció una importancia de un ambiente físico y familiar para el niño. Con ella, el niño aprende a querer y a relacionarse con los demás. La falta de una relación fuerte y afectuosa desde la infancia, como se indicó, puede poner en riesgo o en peligro los impulsos que pueda tener a futuro este menor en su vida y sus relaciones interpersonales. Por ello, esa estabilidad y ese ambiente físico y familiar es fundamental para el desarrollo tanto intelectual como socioeconómico del niño. Un ambiente estable y seguro para un menor facilita esa concentración y esa motivación de ese menor en ese cuidado familiar permanente y constante que debe propender la familia. El niño se siente seguro porque sabe que depende que ese ambiente va a poder desarrollar sus sentidos y su personalidad de una forma sana y sin tener que manifestar reproches por el comportamiento más adelante de alguno de sus padres. En sentencia T-182 de 1996, la Corte habló sobre el derecho a tener una familia. ¿Qué dijo acá la Corte? Reiteró el derecho de estos menores a tener una familia y no ser separados de ellos. Y tiene en cuenta otros derechos como el cuidado y el amor que se les debe brindar a ellos. ¿Para qué? Para que puedan tener un crecimiento integral, así los intereses privados de los padres no pueden ir en contravía de esto. ¿Por qué? Porque prima el interés del menor, prima los derechos del menor, ya que el solo hecho de la separación de por sí es traumático para ellos y es difícil. Deben procurar entonces estos por la convivencia y el acercamiento con su familia. Como se indicaba anteriormente, se recomienda en estos casos
se adelanten estas gestiones con profesionales o terceros imparciales que hagan que estos menores puedan entender el por qué ya no hay esa pareja unida. Vemos aquí la sentencia SU 195 de 1998. ¿Y qué nos refiere esta sentencia de la Corte Constitucional? El estado de indefensión en que se ve envuelto uno de los padres frente al otro. Sentencia muy importante porque es una de las que más nos liga el tema frente al delito de ejercicio arbitrario contra menor de edad, que es lo que estamos hablando. El estado de indefensión, en esta sentencia indicó la Corte que ese estado de indefensión en el que se puede ver envuelto uno de los padres frente al otro, cuando no se le permite el contacto con su hijo o con su hija de una forma permanente, viola flagrantemente sus derechos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, para que esta persona pueda obtener una garantía, debe recurrir a mecanismos alternos como son la tutela. Sin embargo, esto no quiere decir que sea el mecanismo más expedito para realizar este tipo de actuaciones, porque como se indicó, para eso existe el juez penal, quien es el que debe dirimir estos conflictos. Pero la Corte dice que se puede utilizar cuando flagrantemente se está vulnerando este derecho y debe ser de manera transitoria. Es decir, que acá no solamente se puede utilizar este mecanismo, sino podemos acudir a la vía penal, como se ha indicado en referidas ocasiones, y de la cual nosotros, Derecho y Propiedad, estamos prestos a colaborarles con sus litigios. En la sentencia T-049 de 1999 se definieron unas consecuencias que traen para el menor ser separado de su entorno familiar, ser separado de su familia. Esta sentencia es aún más importante porque define esas consecuencias que trae para este menor esa ruptura, esa separación. Entre muchas otras prevalece que significa cuando alguno de estos padres realiza estas acciones, violencia para él mismo, crisis, peligro, desestabilización emocional, y va a generar esto una constante reclamación y una constante reclamación en contra del padre o en presencia de los padres frente a este hecho. ¿Por qué? Porque los niños o los menores siempre propenden que sus padres estén juntos y que su familia siempre sea estable. Pero pues lamentablemente en ocasiones no es posible por muchas circunstancias. Entonces debemos propender porque los menores siempre sean el centro de estas actuaciones, siempre sean los más beneficiados de estas actuaciones. En sentencia T-466 del 2006, la Corte habló sobre la necesidad de preservar ese derecho del menor a tener una familia y no ser separado de ella. En esta sentencia consagró la necesidad de preservar ese derecho fundamental. ¿Por qué? Porque ese derecho cuenta con una serie de garantías constitucionales que refuerzan la necesidad de preservar, en todo caso, el menor. Veamos entonces esa consagración de la familia como institución básica de la sociedad y digna, como se indicó, de amparo constitucional y amparo estatal, no puede ser molestada por las personas. Se prohíbe que se incluya a los menores en estos problemas de adultos y se debe propender por esa protección de esa intimidad familiar. Es decir, que los padres deben resolver sus litigios de forma respetuosa, cordial y con diálogo para evitar afectar los derechos de los menores, incluso del otro padre, que puede ser en este caso, en la mayoría de los casos, el padre que abandona el lugar de residencia donde vivía con su menor hijo. Esa protección de esa familia es un medio de ejercicio en donde se materializan muchos derechos constitucionales y que por lo tanto dependen que para que sea efectivo se haga a través de personas especializadas que, como se ha indicado, ayuden a dirimir estos conflictos. ¿Por qué? Porque efectivizando este derecho a la familia,
los niños pueden tener acceso a diferentes cualidades y a diferentes derechos que tienen por ser sujetos de especial protección, como lo son el cuidado, el amor, la educación, las condiciones materiales en que van a ejercer su desarrollo personal. Aquí también encontramos una última sentencia y muy importante, es la sentencia 239 del 2014. ¿Qué pasa con esta sentencia? Fue una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la ley 890 del 2004. ¿Por qué? Porque la Corte aquí determinó que esa no penalización de esa misma conducta tipificada en el artículo 230 del Código Penal, cuando el padre que tiene la custodia del hijo menor priva al otro de sus derechos, indica la Corte que no vulnera el derecho a la igualdad ni a los derechos fundamentales del niño. Como indicaba, debe ser con esa privación, debe ser con intereses en pro de los derechos del niño. La Corte precisó entonces en esta sentencia el alcance y la margen de configuración de los delitos. ¿Por qué? Porque en materia no todo puede convertirse en delito. Hay unos límites, debe distinguirse entre qué conductas se deben criminalizar y qué conductas están prohibidas criminalizarse. En el presente caso le correspondía a la Corte Constitucional definir si ese legislador, al no prever la misma pena cuando el ejercicio arbitrario de la custodia con menor de edad lo realice un padre o la madre con el propósito de privar al otro padre de ese derecho de visitas, vulnera los derechos a la igualdad de trato entre los padres y el derecho fundamental del niño a tener una familia y no ser separado de ella, previstos, como lo sabemos, en el artículo 13 y 44 de la Constitución. Artículo 13, la igualdad, y 44, el derecho de los niños. Este análisis efectuado por la corporación parte de la igualdad como un valor en un principio y un derecho fundamental que debe verificarse con un test de ponderación. ¿Por qué ponderación? Porque debemos ponderar cuál derecho prima más entre estos dos para poder decidir cuál debe de pronto, digamos que, distinguir o asumir una posición un poco más baja para que prime el otro. Entonces, como les indicaba, este test de igualdad dice la Corte que reafirma los derechos del niño como sujeto de especial protección. ¿Por qué? Porque cuenta entre sus derechos fundamentales el tener una familia. Y de cualquier decisión que se tome en asuntos que le conciernan en fundarse con ese interés superior del menor, debe integrarse esa igualdad y ese derecho a la familia con el que cuentan estos menores. Encontró acá la Corte que en esa demanda no eran equiparables, que la criminalización de esa conducta fuera para todas las acciones que se realizaran. ¿Por qué? Porque el padre que tiene la custodia y el cuidado personal debe satisfacer esas necesidades del menor, debe satisfacer y propender porque se tenga un trato cordial entre los padres y evitar que se vulnere. Pero si ese padre que tiene esa custodia y cuidado personal no satisface ese principio de necesidad, este límite es el que se debe configurar como margen de tipificación penal, como margen de delito. Eso quiere decir la tipificación penal, como margen de delito. Para la Corte, la conducta del padre que no respeta el régimen de visitas o las comunicaciones con su hijo es censurable y merece un reproche. ¿Por qué? Porque vulnera ese derecho fundamental del menor a tener una familia. Y ese derecho de mantener relaciones con su hijo vulnera el derecho del otro padre. De ello, no se sigue que su conducta se pueda equiparar a la del padre que lo arrebate, que la sustraiga, que lo oculte de su otro progenitor para privarlo y evitar así la unidad familiar que debe propender entre ellos. Aquí manifestaba la Corte que realizar estas acciones de arrebatar, sustraer, ocultar ese menor es irrespetar el régimen de visitas y obstaculizar su realización. Sin duda es una conducta nociva para el menor porque afecta sus derechos emocionales, su derecho a su personalidad
y es susceptible, como se ha indicado en algunos casos, se debe revisar el caso puntualmente de la acción de tutela para como un mecanismo alternativo, como un mecanismo transitorio para evitar estas vulneraciones a los derechos. Es decir, que se requiere con esto una protección expedita y eficaz de los derechos constitucionales que nos amparan tanto como padres como menores. Por ello, la mera circunstancia de que esa conducta no se tipifique como delito, según lo argumentaba el demandante en su demanda, no sigue que la misma no pueda ser sometida a un conocimiento y el control de las autoridades para proteger esos derechos. No, como les indicaba, no todo se convierte en delito, pero eso no es óbice para decir que no se puede poner en conocimiento de una autoridad para que obstaculicemos o pongamos un alto a esas vulneraciones. En consecuencia, este tribunal lo que concluyó es que este artículo séptimo de esa ley 890 del 2004 no desconoce esa igualdad de trato y derecho fundamental del niño como la unidad familiar, por el simple hecho de no penalizar la misma conducta del padre que tiene estas conductas reprochables. Porque ambas situaciones, de hecho, no son equiparables y porque esa decisión sobre esa custodia se toma a partir de considerar el interés superior del menor. Como les indicaba, no solamente existe la acción de tutela, sino existen otros mecanismos y otras instituciones que nos pueden ayudar a vislumbrar y a dirimir estos conflictos para evitar la vulneración de estos menores. En este sentido, dejo sentada la capacitación. Si hay preguntas, con gusto podemos pasar a absorberlas. Muchas gracias. Bueno, doctora, le agradecemos a usted por esta capacitación. Realmente muy contentos de poder, digamos que adquirir estos conocimientos. Muchas veces de pronto pensamos que los trámites son únicamente de familia o administrativos y pues digamos que hay otros caminos también como los penales, ¿no? Siempre digamos que quedan algunas preguntas relacionadas con el tema. Igualmente pues quisiera primero saludar a todos los que se conectan en este momento para la capacitación en Facebook. Vemos personas desde diferentes lugares del país, se conectan desde Bogotá, municipios cercanos. Vemos desde Tenjo, desde Tunja, desde Cartagena. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas capacitaciones. Quisiera, doctora, de pronto saber si podemos ser de pronto un poco más precisos en qué punto se puede considerar que se traspasa ya como que esa normalidad de custodia y ya se empieza a rayar de pronto con ese ejercicio arbitrario. Bueno, como les indicaba, esta tensión se genera cuando el padre que tiene la custodia, que tiene el cuidado de este menor, prohíbe por sus problemas, digamos, interpersonales que generó con la otra persona, el otro progenitor, a ese progenitor a tener contacto con este menor, a que lo vea, a que disfrute de espacios ¿cómo se indica esto? De espacios de familia, de unidad familiar. Entonces ahí es cuando entra en tensión y cuando se incurre en el delito de ejercicio arbitrario de custodia de hijo menor de edad. Cuando yo empiezo a prohibir como madre que el otro progenitor vea a su hijo, escucha a su hijo, salga con su hijo, recrea a su hijo. Ese derecho se tensiona ahí. Y ahí es donde podemos solicitar la protección por el juez penal. Muy importante de pronto en este momento de confinamiento, en este momento de pandemia, ya llevamos aproximadamente 3, 4 meses en confinamiento desde el mes de marzo. Entonces, digamos que al principio era muy estricto, era digamos que muy pocas excepciones y observamos de pronto que el niño queda en casa de alguno de los padres, ¿no? Y muchas veces de pronto se prohíbe que lo visiten o prohíbe que lo vean o prohíbe que incluso de pronto lo lleven a la vivienda del otro padre. Entonces es muy importante de pronto pues también mencionar qué podemos hacer si de pronto nos prohíben ver a nuestros hijos por esa razón, porque estamos en confinamiento y porque digamos que hay temor de que nos contagiemos.
Bueno, acá no es obvio que ningún padre prohíba la visita a su hijo. Como se decía, la Corte ha indicado o ha propendido porque esa unidad familiar siempre esté presente, porque ese menor no sea separado de su familia. ¿Qué puede hacer acá la persona? Consultarnos con las especificaciones de cada caso y de acuerdo a ello, verificar si él cuenta con pruebas de esas prohibiciones para poder solicitar, por ejemplo, una conciliación y delimitar con el conciliador esas visitas. Si el padre sigue todos los protocolos de bioseguridad y, digamos, por ejemplo, solamente va a transportar su hijo de la casa de su madre a la casa en donde él reside, pues no habría ningún inconveniente o no habría ninguna razón expedita para que esta madre prohíba que el menor vea a su hijo. Si esto persiste, podemos realizarlo en principio agotando ese requisito de procedibilidad que es la conciliación o ya instaurando la denuncia penal de la cual nosotros, Derecho y Propiedad, podemos redactar y cursar el proceso para evitar ese ejercicio arbitrario de custodia en hijo menor de edad. Es muy importante para todos los que nos observan en este momento a través de Facebook, a través de Meet, que podamos aprovechar la oportunidad de que abogados expertos conozcan nuestra situación, abogados expertos conozcan nuestro caso. Muy importante de pronto pues apoyarnos en profesionales expertos porque pues digamos que podemos tener nociones, podemos tener conocimientos, podemos averiguar claramente pues digamos que cuando nos preocupa algo, entramos a Google, averiguamos, de pronto sabemos y quisiéramos invitarlos, doctora, podemos devolver la diapositiva, perdón. Quisiéramos invitarlos a la gran feria de servicios jurídicos que ha preparado Derecho y Propiedad para ustedes. Es el día 24 y 25 de julio. Ya estamos en las inscripciones, se vencen el día 22, o sea, estamos en los últimos días. Muy pendientes, ya llevamos muchas personas inscritas para que por favor también usted lo haga, también podamos repartir este conocimiento a otras personas que nos conectan en este momento y que sabemos que de pronto tienen algún problema, comentarles de esta gran oportunidad que tienen. Simplemente es que usted se inscriba en www.derechoypropiedad.com, nos deje sus datos, nosotros pues claramente lo llamaremos para informarle que ya usted está inscrito a la feria, nos consulta su caso sin ningún tipo de costo. Aquí simplemente nosotros le vamos a asignar un abogado experto en el tema, como la doctora Erika Natalia en este tema penal, claramente. Entonces, importante que usted pueda consultarnos su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos estarán para atenderlo en todas las áreas del derecho. Importante que usted pueda pues aprovechar esta gran oportunidad. Doctora, digamos Cuenta. que escuchamos de pronto que nuestro hijo, no sé, nos cuenta cosas feas de las que vive, de pronto sabemos de que la mamá le dice o el papá le dice cosas en contra de la pareja, entonces es importante pues de pronto en ese punto qué podemos nosotros hacer, digamos, de forma inmediata. Sabemos de pronto que los temas judiciales son un poco tardíos o se demoran más bien, entonces ¿qué puedo hacer de pronto yo de manera inmediata para poder de pronto solucionar esa situación? Bueno, en principio, lo que podría hacer esta persona frente a este caso es, primero, solicitar para su hijo un acompañamiento de un psicólogo, que sea esta persona quien con su experticia y con el peritaje o el informe que expida, manifieste que realmente el menor está siendo instrumentalizado y está siendo dañado para que refiera o dañe su imagen frente al otro progenitor. Con esto podríamos acudir a la vía penal por intermedio de denuncia, allegando este peritaje por ese experto, para darle peso a nuestra denuncia y que se siga el proceso en contra de esta persona. Digamos que situaciones, qué pena que es que tengo ahí el retorno. Tranquilo. Hay algunas situaciones de pronto que se presentan también cuando alguno de los cónyuges o alguno de los padres más bien incumple la cuota de alimentos. Entonces, si ella de pronto no cumple con la cuota o si él no cumple con la cuota, entonces yo no le dejo ver mis hijos, porque si él no cumple con sus obligaciones, él no tiene derecho. ¿Qué podemos decirle de pronto en estos casos? Sí, este es un caso que se presenta mucho. Los padres
cuando hay una ruptura y pues ya evidentemente no van a volver a esa vida en pareja, entonces ven a los hijos solamente como un instrumento de dinero. Esta persona lo que puede hacer ahí es manifestar, bien sea frente en la conciliación o en el proceso penal, porque también se puede interponer un proceso pues, en contra de esta persona que no está cumpliendo, por inasistencia alimentaria. Lo que debe hacer es manifestar por qué razones no está cumpliendo esta otra persona. ¿Qué van a hacer con este proceso? En principio, el fiscal debe citar a una conciliación. Pero esto, ojo, esto no es óbice para que esta persona prohíba que el señor o la señora vea a su hijo. ¿Por qué? Porque se indica, se están vulnerando los derechos del menor. Hay que revisar el caso puntual de esta persona y verificar si, por ejemplo, no está cumpliendo con la cuota alimentaria es porque quedó sin trabajo o porque sus ingresos no son tan altos, porque en ocasiones se ve que hay padres que cumplen con su cuota, pero para la madre no es suficiente esa cuota. Entonces, primero tendrían que regular eso y, sin embargo, esta persona debe exponer su situación para evitar que esta persona, por el simple hecho de que presuntamente no está cumpliendo con sus alimentos, prohíba la visita a su hijo menor de edad, porque, como se indicó en la capacitación, se está vulnerando los derechos del menor. Esto no es óbice para que se prohíban las visitas al menor. Nada tiene que ver el tema monetario con el tema de visitas del menor. Son cosas totalmente distintas y se debe propender es por la integralidad de los derechos de ese menor y porque esos derechos de ese menor puedan desarrollarse de una forma continua y sin interrupciones por parte de alguno de los padres. Digamos que importante ese énfasis que usted genera en que el derecho no es del padre ni es de la madre como tal, sino es un derecho del menor, ¿cierto? Que tiene el menor de tener a su papá, de tener a su mamá, de verlos, de visitarlos, de visitar a la familia de ellos, claramente. Entonces, en este caso, pues, es importante de pronto también pues tener en cuenta eso, porque pues son situaciones que se presentan diariamente en nuestra sociedad y pues importante que podamos, digamos que tener en cuenta esa situación. Bueno, pasamos ahora a las preguntas que nos hacen por Meet. Bueno, no sin antes que nos hace una pregunta el señor David Narváez, que nos ve por Facebook. Dice, un tío tiene la custodia voluntaria otorgada por los padres de dos menores. La causa se origina por restablecimientos de derechos del menor. Si los padres no han cumplido con las condiciones de la custodia, ¿qué se puede hacer para continuar con el proceso de restablecimiento de derechos de los menores? Bueno, aquí como esta persona es la que tiene la custodia de este menor, pues es él quien debe poner en conocimiento de la autoridad frente a la cual se está llevando ese restablecimiento de derechos. En este caso supongo que debe ser ICBF, el no cumplimiento de estos menores, de estos padres frente a los menores, ¿sí? Entonces debe exponer este caso frente a la autoridad competente para, si es del caso, lleguen a privarlos de esa patria potestad y él pueda ejercer esos derechos en pro del interés superior de estos menores. Bueno, muchas gracias, doctora. Nos pregunta aquí en Meet y damos paso y claramente esta es la oportunidad de pronto que usted tiene para intervenir, para participar y les agradecemos a todos ustedes realmente que se conecten con nosotros a estas capacitaciones porque en esas capacitaciones, como usted lo puede ver, primero el conocimiento de los abogados es claramente muy amplio y segundo, digamos que la oportunidad que usted tiene para conocer en un lenguaje claro, en un lenguaje entendible, las situaciones que se le presentan y cómo solucionarlas, yo creo que este espacio que presenta el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, digamos que es muy importante para eso. Saludamos a la señora Mariana de la Cruz Cifuentes. Señora Mariana, muy buenos días. Quisiéramos escuchar su pregunta o su opinión. Qué pena, habla con Jairo de la Cruz. Si no, Ay, discúlpeme. tengo el computador No hay ahí. problema. Listo, claro que sí, lo escuchamos. Doctor, lo siguiente es que tengo un caso especial, es un caso realmente de un hermano. Él pues tuvo un problema con la hija por un tema de un animalito pues que se murió.
Entonces la madre como tal, pues ella está haciendo pues todas las maniobras pues, necesarias para que pues la hija no quiera al padre. Entonces realmente ya la ha denunciado, ya ella pues la ha denunciado por tantas cosas, pero la pregunta mía, él está cumpliendo su cuota, él está dando su plata, él puede poner una denuncia para que pues pueda ver su hija, porque su hija tiene 15 años, y realmente pues no le invitan ni a la fiesta, no quiere estar en el grado del hijo tampoco, realmente una cantidad de situaciones especiales, y él no la puede ni ver, la niña tampoco quiere verlo, o sea, realmente ahí no sé si de pronto un psicólogo, él puede poner una denuncia, no sé, doctor, ¿qué puede pasar ahí? Porque realmente es un caso pues realmente que lo veo como complicado. Es un hermano y pues uno también quiere pues asesorarlo un poquito mejor. Sí, claro, señor Jairo. Este padre lo que puede hacer ahí es, como indicaba previamente, solicitar por intermedio de la fiscalía o por intermedio incluso de la EPS en donde se encuentra afiliada la menor, las regulaciones o las citas con un profesional especializado en psicología para que él ayude a Yemir y evidencie que efectivamente la madre está instrumentalizando a la menor para que sea en contra del padre. Con esto, él puede solicitar ante la fiscalía o interponer ante la fiscalía la denuncia penal por el delito de ejercicio arbitrario en custodia con hijo menor de edad. Muchísimas gracias. Sí, le tocaría en ese caso, porque realmente, como te digo, la mamá está evitando pues, que el papá pues, lo reconozca, pero pues realmente me parece a mí injusto porque él tiene una sola hija y mire el caso que está solo, no tiene realmente a quién más, y efectivamente pues la mamá lo que hace es manipular a la niña para que la niña no quiera a papá. El tema como tal fue a raíz de un problema con un animalito que se murió. Y de ahí para allá, pues realmente ha hecho imposible que la hija mire al papá y pues sí no viven juntos, pero realmente él tiene un derecho porque es una hija. Entonces yo pienso Claro. que lo manipula, o sea, ella manipula a la hija como sea para que la hija pues no quiera al padre. Claro, él puedes poner esto en la denuncia y solicitar, es importante que él solicite esa valoración de psicología para la menor. ¿Por qué? Porque este profesional es el que nos va a indicar si efectivamente ella está siendo instrumentalizada y esto le va a dar un peso o un valor, digamos, agregado a esta denuncia. Muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, le agradecemos, sí señor, La Cruz, le agradecemos su intervención. Vamos con la señora Midia Esmeralda Palacios. Señora Midia Esmeralda, muy buenos días, quisiéramos escucharla. No, nos dice que muchas gracias por las capacitaciones. Vamos a Tunja. Muy buenos días, en la ciudad de Tunja. Bueno, dice, quisiera preguntar si una persona distinta a la madre y tiene la custodia del menor, debe tener el permiso a la madre para cambiar el domicilio del menor. Bueno, acá tendríamos que revisar el caso en concreto porque esta persona cuenta con la custodia del menor. Sin embargo, si ese cambio de domicilio es dentro de la ciudad, dentro del país, pueden generarlo informando al otro padre, ¿sí? Pueden realizar ese cambio de residencia informando a los padres frente a esto. Si es ya para salir del país, efectivamente debe solicitar el permiso de este padre para poder realizar este paso. Listo, nos pregunta la señora Teresa Sarmiento que quiere inscribirse para el día de las asesorías del 24 y 25, pero no encuentra dónde. Entonces, claramente importante pues comentarle a ella y a todos los que se conectan con nosotros, doctora, de pronto podemos devolver la diapositiva, que puedan aprovechar esta oportunidad que les brinda Derecho y Propiedad, claramente de poder solucionar su situación, y es la gran feria de servicios jurídicos que se realizará el 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted se inscriba. ¿Cómo hace para inscribirse? Puede ingresar a www.derechoypropiedad.com. Hay un banner con esta misma publicidad que usted ve en pantalla. Simplemente ahí pica, se inscribe, ahí le aparece un formulario, se inscribe para claramente nosotros poderlo contactar, manifestarle que ya quedó inscrito en la feria. De esa manera usted pues tiene conocimiento de cómo se desarrolla, le comunicaremos el día y la hora en que el abogado se va a comunicar con usted para
llevarles para tomarle la asesoría de su caso. Simplemente usted pues consulta su caso, aprovecha la oportunidad para hacer las preguntas que requiere para solucionar su situación sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos en todas las áreas del derecho estarán para colaborarle, como la doctora Erika Natalia en temas penales, pero si de pronto usted tiene un tema civil, si de pronto usted tiene un tema de familia, si de pronto tiene un tema administrativo, un tema penal, lo que usted necesite, cualquier situación que se le presenta. Si de pronto usted quisiera reclamar porque le llegó muy caro el recibo, no sabe cómo, no ha tenido cómo, de pronto quisiera que el documento fuera elaborado por un experto, claramente con argumentos jurídicos, importante que usted se apoye de un experto, se apoye de un profesional. Sabemos que muchos de ustedes de pronto consultan, de pronto son juiciosos y averiguan, pero esta es la oportunidad para que un experto lo acompañe y usted pueda solucionar su situación. Simplemente ingresa a www.derechoypropiedad y se inscribe. Si de pronto no puede ingresar a derechoypropiedad.com por alguna razón, simplemente nos contacta al 320-233-0619 o al 314-475-1002 y claramente pues por ese medio también puede escribirnos, también puede inscribirse también a la Feria de Servicios Jurídicos. Si de pronto puede usted encontrarnos en Facebook también para que igualmente por ese mismo medio también puede inscribirse. Bueno, nos pregunta la señora Jennifer Calvache. Quisiéramos de pronto, señora Jennifer, si usted puede comentarnos su caso, por favor encienda su micrófono y la escuchamos. Señora Jennifer, muy buenos días. Bueno. Ya, buenos días, doctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pregunta, bueno, en cuanto al tema que se está viendo en custodia, mi pregunta es la custodia, el cuidado y la tenencia en derecho, ¿no? Pero el cuidado y la tenencia y la patria potestad pues van mucho más allá de una cuota alimentaria. Entonces, en cuanto a cuidado de tareas, obligaciones de los menores, cuando uno de los papás no ejerce esa obligación y solo se limita a dar la cuota alimentaria que se ha establecido en la Corte. Bueno, pues principalmente la Corte frente a este tipo de obligaciones, pues lo que ha manifestado es que los padres deben propender, como se indicó, por distribuir o tratar en diálogo cordial de distribuir esas tareas entre ellos mismos. Puede ser, no conozco el caso en concreto, que esta otra persona no ejerza estas actividades por su trabajo, por sus obligaciones, pero debe propender porque cada uno de los padres instruya esas tareas, ¿sí? Distribuya esas tareas para que juntos ejerzan esa unidad familiar. Si bien es cierto, como se indicó en la capacitación, no eso dice que de pronto siempre estén juntos, sino que haya una separación. Por ejemplo, en las visitas que ejerce este señor o la señora, bien sea el caso, pueden ejercer estos derechos que van más allá de la cuota alimentaria. Entonces ya tendrían que entre los padres establecer esas pautas y si no pueden llegar por un conflicto, por un diálogo un poco plausible, lo más recomendable es que se acuda mediante conciliación para que estas tareas y estas pautas queden establecidas y cada uno de los padres pueda ejercerlas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Jennifer, por participar. Importante, digamos que culminar esta capacitación con sus opiniones. Para eso, pues, solicitamos que la señora Lorena Nieva, que tiene una consulta, pueda prender su micrófono y comunicarnos, pues, digamos que esa inquietud directamente. Señora Lorena, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Quería saber, buenos días, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando un padre se niega a dar la firma para poder sacar a un menor del país? ¿Qué proceso se debe hacer? Debes acudir ante el juez de familia, para que sea este quien otorgue el permiso. Ese proceso debes realizarlo. Puedes consultar con nosotros, con el área de privados, para que evidenciemos los documentos por los cuales es el motivo de la salida del menor
y te podamos colaborar con la consulta, propiamente ya revisando los elementos, pero principalmente se hace ante el juez de familia, quien otorga el permiso cuando alguno de los dos padres no está de acuerdo, evidenciando, como te digo, las formas propias de cada caso. Vale, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes que se conectan con nosotros, importante pues claramente reiterarles que pueden contar con nosotros. La idea de estas actividades también es que usted conozca de situaciones que se presentan y pues digamos que no estamos ajenos a que de pronto suceda, más de pronto si tenemos hijos menores o si de pronto convivimos en pareja, importante que usted pueda conocer cada una de esas situaciones y es las que le presenta derecho y propiedad. Por esa razón, los invitamos el día de mañana, sábado 18 de julio, 10 de la mañana, para que nos acompañe y se conecte con nosotros. Aprovechemos la mañana del sábado y aprendamos de la función del derecho policivo en esos derechos inmobiliarios. Muchas veces de pronto desconocemos cómo podemos actuar en ciertas situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria y ese es el momento de pronto de conocerlo. Le agradecemos a la doctora Erika Natalia tu tiempo. Doctora Erika, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de hoy. Doctor Kevin, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitir este espacio para brindar los conocimientos con las demás personas. Bueno, gracias a ustedes. Esperamos pues tenerla nuevamente aquí con nosotros. Entonces esperamos entonces el día de mañana. No se olviden 10 de la mañana para que se conecten con nosotros y puedan también aprovechar, digamos que la mañana del sábado en este tema que nos trae el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad en función del derecho policivo en derechos inmobiliarios. Les agradecemos a todos ustedes. No olviden, aprovechen la oportunidad de la Feria de Servicios Jurídicos, ingresen a www.derechoypropiedad.com, inscríbase. Déjenos sus datos, consúltenos su caso sin costo. Profesionales expertos, estamos para apoyarlos. Tengan un feliz día. Mañana la cita, 10 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.